Para entender esta historia hay que posicionarnos en una época diferente, una época más sencilla pero sumamente caótica del Internet. Durante lo que muchos consideran la época de oro de Internet, aproximadamente entre 2012 y 2018, fue que mucha gente se expuso por primera vez a gran escala a la cultura de los fandoms. Con el auge de plataformas como DeviantArt, Amino o Archive of Our Own, miles de personas en todo el mundo empezaron a aglomerarse entre aquellos con intereses en común en comunidades muy activas y muy concurridas, aquello que hoy se le conoce como los fandoms. Y junto con los mencionados anteriormente, una de las páginas más importantes para la cultura fan fue Tumblr, en donde en su auge cientos de miles de personas se juntaban en comunidades en donde estos discutían y compartían sobre sus intereses, series de televisión, animación, películas, cómics y especialmente videojuegos, existiendo cuentas comunitarias dedicadas a compartir contenido creado en base a ese interés en común: arte, fanfic, cosplay, material, contenido y actividades que para quienes lo llegaron a experimentar en su momento era un ecosistema no solo reconfortante, sino formativo y hasta empoderador para millones de personas que en esos puntos de reunión encontraron una identidad, una comunidad y una voz. Y una franquicia que en su momento fue un boom en la cultura del fandom desde prácticamente su nacimiento en 2016 fue Overwatch. En el tiempo próximo a su lanzamiento, Overwatch era lo más grande del mundillo de los videojuegos. En el año en el que se lanzó, se convirtió en el eSport más relevante de la industria y fue nombrado Juego del Año en los Game Awards del 2016. Pero además de esa influencia en la industria, Overwatch desarrolló a su alrededor una gran comunidad de personas que se interesaban principalmente en su variado y bastante trabajado elenco de personajes. Y cuando existe tanto interés en los personajes y sus interacciones, es inevitable que termine solapándose con el fenómeno de los ships, emparejamientos no canónicos creados por fans entre personajes de un medio o franquicia, y en muchos casos estos emparejamientos llegan a ser tan relevantes y populares que llegan a tener sus propias comunidades y fandoms detrás, tan o incluso más activos que los de la obra de la que vienen, y el fandom de Overwatch no es la excepción. Pero antes de continuar hay que comprender la otra mitad fundamental de esta historia y por ende indagar en otro fenómeno fundamental dentro de la cultura fan: los fanzines. Los fanzines, abreviación de fan magazines o revistas de fans, son publicaciones creadas por y para fans. Nacieron como objetos artesanales, muchas veces hechos a mano, impresos en casa, encuadernados con grapas y distribuidos en convenciones o en círculos muy reducidos. Pero a medida que la cultura fandom migró al entorno digital, los fanzines evolucionaron junto a esta, pasando de ser folletos caseros a convertirse en proyectos colectivos de alta calidad, diseñados digitalmente y creados por equipos enteros de artistas, escritores, diseñadores, editores, correctores y hasta gestores de redes sociales. Y su propósito era simplemente rendir tributo a una obra, una pareja de personajes, un momento clave o una interpretación colectiva. Muchos de ellos se centraban en ships específicos, permitiendo explorar sus dinámicas en profundidad a través de ilustraciones, historias cortas, cómics, ensayos y otro tipo de contenido relacionado. Todo esto celebrando el universo de una obra determinada de la elección de sus seguidores. Y en los años dorados del fandom digital, participar en un fanzine, ya sea como colaborador o como comprador, era una experiencia comunitaria que para muchos tenía un significado muy profundo, y muchos incluían extras como stickers, postales, llaveros, prints o mercancía en general creada por los fans. Y puede que hoy en día encontrar novedad en algo así suene raro o hasta redundante, pero hay que tener en cuenta que en ese entonces, en muchos casos, el conseguir materiales y mercancía de intereses muy en concreto como fandoms muy de nicho no era tan fácil ni tan obvio como lo es hoy en día, ya que hoy en día puedes encontrar merchandising y memorabilia de lo que tú quieras prácticamente con el enfoque que tú quieras a través de redes sociales como Twitter, tiendas en línea como Etsy o incluso a través de eventos presenciales locales como convenciones que hoy en día suelen tener áreas enteras dedicadas única y exclusivamente a que fans y artistas exhiban y vendan su arte y sus productos. Pero hace 10 años no era así, y dependiendo de cuál fuera tu interés y qué tan poco extendido fuera, encontrar este tipo de material podía ser una tarea imposible y tu mejor chance era ya sea o hacerlo tú mismo o encontrar algún artista perdido de la mano de Dios que estuviera dispuesto a hacerlo, en algunos casos por precios bastante elevados. Y es por eso que cuando se comenzó a popularizar el concepto de los fanzines pegó muy fuertemente, no solo porque solía ser una fuente de contenido fresco creado con cariño y talento, sino directamente porque era una respuesta ante esta falta de representación de un mercado oficial. Que no había nada de mercancía oficial de tu ship favorito de esa serie animada que ven tú y 4 gatos, pues no te preocupes, porque ahí afuera ha de haber algún fanzine a través del cual puedes obtener ilustraciones, historias, fanfics, extras y
otro tipo de adiciones que mucha gente le solía poner a estos artículos. Y funcionaba de la misma manera para muchas cosas, que tenías una hiperfijación un tanto rara con un personaje que nada más aparecía 2 minutos en su hora de origen. Pues no te preocupes, porque en este cuadernillo repleto de fanfics puedes tener todos los arcos de este personaje que se te antoje. Y esas posibilidades de reimaginar, rehacer, crear, inventar, dedicar y homenajear de tantas maneras posibles aquello que tanto te gustaba, era una forma en la que mucha gente sentía cómo tomaba el control de eso que les generaba tanto interés, y por eso es que era una herramienta y casi que un arma tan importante dentro de la cultura fan de su momento. Y es bajo esta idea, este concepto tan valioso para una comunidad fan, que 2 usuarios conocidos dentro del fandom de Overwatch como Lin y Ghost comenzaron un proyecto en forma de blog como un punto de encuentro centrado en el ship conocido como Mac Hanzo, ship entre los personajes Hanzo y McCree de este juego. Una aclaración rápida. Desde 2021 y hasta día de hoy, este personaje fue renombrado como Cole Cassidy debido a que su nombre anterior, Jesse McCree, estaba inspirado en un ex empleado de Blizzard, el cual estuvo involucrado en un caso bastante feo de acoso sexual. Hoy en día en ningún medio oficial se sigue utilizando el nombre de McCree, pero como al menos en ese entonces, cuando sucedió todo esto, todavía se utilizaba ese nombre y todavía no había ocurrido ese escándalo, por temas de conveniencia, vamos a seguir diciéndole McCree. Solamente quería aclarar eso antes de proseguir. Alrededor de 2016, estos usuarios crearon el blog de Tumblr y servidor de Discord Mac Handzone, que rápidamente se llegó a convertir en la comunidad más activa y reconocida dedicada a este ship en particular. Los miembros de Mac Handzone básicamente se dedicaban a crear, compartir y celebrar todo lo relacionado con el ship de McCree y Hanzo, desde fanarts, fanfics hasta edits, memes, análisis de interacciones in-game y hasta filtraciones u otras teorías de lore relacionada con la dinámica entre ambos personajes. Pero lo que realmente distinguía a Mac Handzone de otros espacios era su nivel de organización comunitaria. Tenían canales dedicados a cada tipo de contenido, ilustradores tenían su propio espacio para mostrar sus trabajos en progreso, los escritores se apoyaban en círculos de feedback y había hasta canales dedicados a códigos de vestimenta, referencias de armas, backstories personalizadas y discusiones sobre el canon versus el fanon. En más de una ocasión el servidor llegó a organizar eventos colectivos desde semanas temáticas, convocatorias para fanzines, dinámicas de intercambio de regalos digitales y por supuesto fanzines completos dedicados a este ship, algunos de los cuales incluían artistas internacionales de bastante alto nivel. Y como pasaba con muchas otras comunidades del fandom de esa época, Mac Handzone no solo era un espacio de fans para fans, era un lugar de encuentro, de catarsis y de creación colectiva. Y viendo el éxito de la comunidad, Lin, la principal administradora, trajo la propuesta de un proyecto mucho más personal y ambicioso para este lado del fandom. A través de una campaña de preventa y financiamiento, Lin propuso la creación del fanzine Bullseye, un proyecto que apuntaba a manufacturar una revista física que sería distribuida en multitud de países de América y Europa y que daría espacio a decenas de artistas y escritores para artículos y fanfics. Y además, 2 detalles que llamaron la atención de manera sumamente positiva: que para los colaboradores y consumidores de este fanzine tendrían acceso a merchandising exclusivo que aparentaba tener una gran calidad, que, de nuevo, esto en 2017 era algo muy apreciado, pero sobre todo que las ganancias del proyecto de manera alegórica a la temática del mismo y el origen de los personajes serían destinadas a las organizaciones Stonewall Japan y True Colors, fundaciones de caridad dedicadas al colectivo LGBT en Japón y Estados Unidos. Y la propuesta fue recibida de muy buena manera y con entusiasmo, y mucha gente estuvo interesada en adquirir el producto inmediatamente. A esta iniciativa se unieron un grupo de 13 escritores y más de 30 artistas, quienes por puro amor al proyecto proporcionaron piezas de gran calidad para que fueran exhibidas en la revista. La forma en la que este se vendió fue en 2 ediciones, una de tapa suave por un precio de $20 y una de tapa dura por 30, y junto con eso diferentes paquetes de productos que incluían prints, llaveros, stickers y todo diseñado por los artistas del proyecto y la comunidad. Y la financiación fue todo un éxito, se vendieron cientos de ejemplares y productos, y una vez cubiertos los costos de producción y envío, Lin aseguró haber recaudado un monto no especificado, pero sustancial para la caridad. Y al paso al que iban las cosas parecía que todo iba viento en popa y que esto iba a quedar como una bonita anécdota para el fandom de Overwatch, que concluiría en octubre de 2017, cuando en teoría todos los ejemplares de Bullseye llegaran a sus respectivos compradores. Pero fue justo en medio de esto que comenzaron a surgir los problemas, y todo era relacionado a la forma en la que Lin manejaba la administración del proyecto.
Hay que mantener presente que a pesar de que Lin tenía varios colaboradores y gente que le asistía con la administración del proyecto, Lin seguía siendo la autoridad absoluta y además era quien manejaba todas las finanzas del proyecto, que se manejaban a través de una cuenta de PayPal enlazada a un correo comunitario, pero cuenta de PayPal a la cual Lin solamente tenía acceso ella. Esto va a ser importante. Pasaron los meses, octubre llegó y se fue y muy poca gente recibió sus productos, y aquellos que sí, no estaban muy felices con lo recibido. Muchas personas comenzaron a publicar reseñas de lo que recibieron y a grandes rasgos absolutamente nada estaba hecho bien. La calidad de construcción y los materiales dejaban mucho que desear, la versión de tapa dura más que ser un cartón comprimido de toda la vida era poco más que una cartulina gruesa y muchos ejemplares llegaron dañados. Mucho del arte proporcionado estaba metido de manera menos que ceremoniosa, ocupando una página entera, provocando que una buena parte de la ilustración se la comiera la unión del libro, cosa que también le pasaba al texto, con los márgenes que habían sido mal implementados. Eso sin mencionar los errores gramaticales y ortográficos de la publicación, evidenciando el pobre control de calidad que manejaba este producto, a pesar de tener decenas de personas involucradas. Con respecto a los productos y el merchandising, no hubieron demasiados problemas en cuestión de calidad, pues en su mayoría habían sido encargadas al por mayor a talleres especializados. La única excepción a esto era un lanyard cuya producción fue cancelada sin que se avisara con antelación, sino cuando los paquetes ya habían sido enviados. Siendo que para muchas personas quisieron adquirir los paquetes de productos concretamente por el lanyard, el cual era fácilmente el producto más caro y que justificaba los precios de los paquetes. Y aparte de todo, el pésimo control de calidad de los paquetes que nunca llegaron y de los retrasos sin justificación, habían, por así decirlo, muchas irregularidades con respecto a los precios y costos de este producto. Como el hecho de que en la página de compras se añadía un cargo de $7 para envíos locales a Estados Unidos y 15 para envíos internacionales, cuando en realidad luego se pudo comprobar, al menos a nivel local, que eran precios ridículamente inflados, lo cual junto con lo que parecía resultado de cortes en el presupuesto y el hecho de que se cancelaron productos y se inflaron precios, hacía que fuera evidente que había algo raro pasando con el dinero. Pero a ver, el dinero era para caridad, ¿no? ¿Qué sentido tendría querer inflar las ganancias de manera artificial solo para querer donar más? ¿No? Sí, esto se va a poner bastante bien ridículo a partir de ahora. El asunto es que por mucho tiempo, poco se hizo con respecto al descontento en general con el proyecto de Bullseye. Quienes recibieron sus productos y estaban insatisfechos, muchos no se manifestaron más allá del descontento inicial. Quienes no recibieron el producto tenían muchas dificultades para recibir reembolsos, pero incluso había muchos a quienes les daba algo de pena pedir un reembolso bajo el precepto de que este era dinero que estaba destinado para la caridad. Y siendo así, llegó noviembre de 2017 y con esto un blog en Tumblr con el nombre Mac Hanson Receipts, que se traduce como Evidencias de Mac Hanson. Un blog en donde entre declaraciones y pruebas se le acusaba a Lin, la administradora de los servidores de Discord, blogs y del proyecto, de estar malversando los fondos para caridad de las ganancias de este mismo, pasando todo el dinero a su cuenta personal de PayPal, lo cual se llevó a saber por comprobantes y notificaciones de pago que llegaron al correo al cual Ghost también tenía acceso, al igual que recibos y comprobantes de tiendas como Shopify y la tienda oficial de mercancía de Voltron. Ok, aclaración rápida porque esto va a ser importante. Voltron es una franquicia de animación estadounidense de robots gigantes y viajes espaciales que ha tenido series desde los años 80. En este caso lo importante es la más reciente, Voltron Legendary Defender de 2016, la cual es bastante relevante en todo este lado de la escena del fandom, y que además también llegó a tener bastante peso y bastantes comunidades activas en este otro lado del fandom al cual le interesan los ships yaoi, que esto pues involucra a Lin. La persona que expuso esta malversación de fondos fue Ghost, el segundo al mando en todas las operaciones de Lin y que también tenía acceso al correo enlazado a PayPal. Cuando fue confrontada al respecto, Lin aseguró que fue su madre quien le había presionado a tomar dinero de la caridad para cubrir gastos de la casa y que pretendía en algún momento devolver todo. Pero Lin estaba tomando cantidades grandes, en transferencias pequeñas, sí, pero que poco a poco sumaban y se convertían en cantidades bastante considerables. Y además, eso no explicaba los gastos de tiendas en línea y en la tienda de Voltron. Junto con eso también
también colaboradores del proyecto dieron testimonios de lo conflictiva que era Lynn y cómo terminó expulsando a otros colaboradores, redactores, escritores y artistas por desacuerdos personales, por las personas de las cuales estos eran amigos y esto es en serio, por los ships que a estos les gustaban. Aparentemente, si te gustaba un ship que a Lynn le desagradaba, era motivo suficiente para sacarte del proyecto, y que en gran parte esto fue lo que causó tantos problemas de control de calidad. Pero aunque todo eso era malo, a lo mucho solo retrataba a Lynn como una persona inmadura y poco profesional con la cual no se podía trabajar, porque lo verdaderamente grave en todo esto era el asunto del dinero. Basado en las capturas de correos de transferencias de PayPal, habían alrededor de $2,000 que no se sabía en dónde estaban o qué se había hecho con ellos, y que hasta donde nos concierne podría ser incluso mucho más. Y mientras que todo esto estaba sucediendo, Lynn paulatinamente estaba borrando todo rastro o registro de fechas, montos y números que la tuvieran en una posición en donde tuviera que dar explicaciones. Lynn llegó a tratar de justificarse estableciendo que el motivo por el cual no podía dar reembolsos era porque se habían gastado aproximadamente $11,000 en la producción de la revista de la cual tenía bastantes ejemplares en su posesión que no había logrado enviar aún, y además mostrando capturas en las que demuestra que revirtió algunas de las transacciones de PayPal a su cuenta y que ésta aún tenía los $1,500 que seguían siendo destinados a la caridad y que prometía reponer $1,300 más a la cuenta del proyecto. Prometió que todos los ejemplares restantes serían enviados a más tardar el sábado 2 de diciembre de 2017 y que los $2,800 serían entregados inmediatamente a las dos organizaciones de caridad. El detalle con esto es que como nunca se llegó a especificar cuánto dinero había en general, no se sabe exactamente cuánto podría haber potencialmente tomado Lynn de la cuenta sin que nadie lo supiera. Y aunque eventualmente se llegaron a hacer estimaciones de que el monto total rondaba los $34,000, en ese momento no se sabía nada. El detalle es que pasado un tiempo después de que Lynn ya hubiera huido de todo este asunto, se llegó a saber, al menos de manera parcial, en qué fue que Lynn se llegó a gastar cierta parte del dinero robado. Y aquí es donde necesito que vuelvan a tener presente lo que les mencioné sobre esa serie animada de Voltron que le gustaba a Lynn, y también tengo que comentarles el concepto de las Itabags. Una Itabag es esto. Yo no tengo una, esta es de mi pareja, pero es lo que tengo a la mano. Que es básicamente una bolsa o mochila con una ventana grande y un espacio, el cual está pensado para exponer broches, pines y cosas del estilo. Dentro de la cultura fan, las Itabags temáticas suelen verse como una forma de manifestar tu compromiso o fidelidad a tu personaje, franquicia o producto de media favorito. Y el hecho de tener una Itabag bien cargada suele de hecho verse como una especie de forma de prestigio, es como una forma de flexear ante otras personas dentro de tu mismo fandom. Creo que ya van viendo por dónde es que va el asunto. Más o menos mientras sucedía todo esto, y justo antes de que Lynn desapareciera del radar, una cuenta personal de Facebook en un grupo de comunidad de fans de los Itabags enfocados en la serie Voltron Legendary Defender, Lynn mostró esta bolsa temática del personaje, Lance, que estaba absolutamente a reventar de todo tipo de memorabilias de este personaje y un ship que lo incluye. Junto con esto, Lynn además aseguró que aparte de todo lo que se ve en la foto, hay más decoraciones en la parte de atrás y también aseguró estar trabajando en una segunda bolsa. Y para conveniencia de este caso, adjuntó una página en Tumblr en la que detalló la gran mayoría de los artículos de la bolsa que habían sido comprados en su mayoría a tiendas de artistas y fans, pero algunos otros eran artículos oficiales comprados en la tienda oficial de Voltron, links los cuales amablemente también compartió. Y solo todo el merchandising que esta bolsa incluía, sin contar costes de envío y demás tarifas, y por supuesto el costo de la bolsa en sí, que suelen ser algo caras, ya solo con eso acumulaba un valor de alrededor de $500, que tomando en cuenta esos precios adicionales que mencioné, fácilmente pueden elevar el costo total de la bolsa al doble. Y eso sin saber todo lo que hay del otro lado. Y si supusiéramos que la segunda bolsa en la que Lynn decía estar trabajando es mínimamente similar en cantidad de artículos, Lynn, en cuestión de unos meses, podría haberse gastado casi $2,000 en artículos alegóricos a su personaje favorito y uno de sus ships ya hoy. Es fascinante lo ridícula que es esta anécdota realmente. Ridícula pero igualmente seria en todo caso, porque esta persona utilizó la influencia que tenía en cierto nicho para aprovecharse en varios niveles de la fe,
la confianza y la ilusión de la gente. No solo por el asunto de la revista en sí, que también es importante, porque este proyecto se vendió no solo como una forma de aportar algo bonito a una comunidad muy en concreto, sino también como una ventana para aquellos artistas, escritores y aficionados para mostrar su trabajo y demostrar la pasión que le tenían a toda esta comunidad, que quienes formen parte activamente de cualquier fandom pueden entender lo decepcionante que puede ser esto. De paso también está la decepción con respecto al merchandising, que puede ser que para muchas personas fuera la única forma que tendrían de potencialmente acceder a este tipo de materiales de este gusto tan en concreto, que de nuevo, para quienes forman activamente de fandoms entienden lo decepcionante que es esto. Pero encima de todo esto, mucha gente quiso buscar cómo involucrarse con el proyecto de paso, porque era algo para caridad, era algo que no solamente buscaba dejarle algo positivo a los compradores y a la comunidad, sino al mundo. True Colors, organización estadounidense, es una que busca brindar ayuda a personas de la comunidad LGBT que atraviesa situaciones de desamparo y falta de vivienda, que al menos en Estados Unidos son una población un 120% más vulnerable en este aspecto. Y Stonewall Japan es una que busca generar educación y espacios seguros para esta población que en Japón sigue siendo culturalmente muy vulnerable y que todavía está muy expuesta. Es entendible que junto con todo lo demás, esto fuera uno de los motivos principales por los cuales muchas personas se podrían involucrar y por ende una de las más grandes decepciones. Una cantidad de dinero desconocida de la cual realmente no se sabe ni de cerca cuánto podría haber sido, que era destinada a la caridad, a una buena causa, fue robada para financiar una mochila con pines de un ship yaoi. Es estúpidamente surrealista decirlo de esta manera, pero fue exactamente lo que pasó. Al final de todo, Lin simplemente desapareció, borró sus cuentas, deshizo todo lo que tuviera que ver tanto con el fanzine como con su blog y servidor de Discord, y simplemente se fue, sin rendir cuentas a nadie, sin dar explicaciones, sin devolver un solo centavo, al punto en que quienes están detrás de la cuenta que la expuso han planteado varias veces a lo largo del tiempo poner una demanda civil en contra de Lin, pero jamás se ha logrado proceder. Lo más que se hizo en un intento de remediar la situación fue que uno de los artistas, el que diseñó esos lanyards que nunca se entregaron, lanzó una tirada limitada en un intento de recaudar fondos para ambas organizaciones, pero no se sabe qué terminó siendo de este esfuerzo. Y como de nuevo, no se sabe cuánto dinero robó Lin, no hay forma de saber si lo que esta persona hubiera podido recaudar era siquiera una fracción de lo que hubiera sido si todo iba bien. Lamentablemente, en etapas de internet hace 10 años o más, algunos sectores tenían menos experiencia en este tipo de proyectos, la gente caía por medios más inseguros y habían menos medidas de protección al consumidor, pero al final, indiferentemente de una comunidad más ingenua o medios menos seguros, todo este desmadre fue solo cosa de una persona que, una de dos, o planeaba jugarle chueco a la comunidad desde el inicio, o simplemente en algún punto se vio movida por la tentación y la facilidad de dinero para cumplir un capricho. Y pensaba que nadie se daría cuenta jamás, pero que terminó siendo la estafa más ridícula de la historia de Tumblr. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no dudes en dejar me gusta y compartirlo. Puedes seguirme en mis redes sociales, especialmente Twitter, Twitch y mi canal de envivos.uvt, en donde estamos todas las semanas. Para mi fisionomía es indispensable realizar un intercambio equivalente de líquidos. Si voy a mear, necesito tomar agua inmediatamente. Si no repongo el líquido, a la brevedad podría morir. Además, puedes apoyar mis proyectos de terror, historias desde la tumba y psicosinfonía en YouTube, Spotify y Amazon Music. Los links los puedes encontrar en la descripción. Suscríbete si no lo has hecho. Y como siempre, yo soy Dodgy. Hasta la próxima.